¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un caso que ha capturado la atención pública en los últimos días, tanto por los delitos cometidos o supuestos delitos cometidos, como por las personas acusadas, y además, pues todos los dimes y diretes de un proceso judicial que se está llevando a cabo. Me refiero al presunto desvío de recursos públicos que se le imputa a Rosario Robles Berlanga cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es SEDATU, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La audiencia de Rosario Robles pues duró 21 horas, ¿se acuerdan? El martes pasado. Quedó resumida en 20 páginas, en donde el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna explica los criterios que definieron que Rosario Robles debe de seguir un procedimiento penal. Pero según el juez Padierna, Rosario Robles cometió el delito de ejercicio indebido del servicio público, en el que se incluye dolo, malversación de recursos públicos y omisión ante posibles afectaciones a la hacienda pública. Y bueno, pues esto es lo que conocemos, ¿no? Como el famosísimo trabajo periodístico de Animal Político y de Daniel Moreno, de un grupo que de verdad trabajó arduamente para destapar esta llamada estafa maestra, que si recordamos se trata, de la firma de convenios entre esas dos secretarías, entre Sedesol y SEDATU, triangulando con universidades públicas para pues hacer supuestos servicios que nunca se cumplieron, nunca se hicieron, porque las instituciones subcontrataron a empresas fantasmas y el dinero, ¡puf! Adiós, gone, cúcule, desapareció. Las contrataciones se realizaron con universidades. Es que hay todo un dolo en esto para evitar las licitaciones públicas, lo cual también permitió esta subcontratación de más del 49% de los servicios con empresas que no se realizaron y que derivaron en una afectación al patrimonio de Sedesol y SEDATU calculado en 5,073 millones de pesos. Eso es lo que destapa la estafa maestra. La acusación señala que Rosario Robles no evitó que personas a su cargo dejaran de suscribir convenios en dos secretarías de Estado distintas y que de hecho pues fueron las mismas personas en ambas dependencias, principalmente un señor llamado Emilio Cebadua, quien era oficial mayor, brazo derecho y subalterno de Rosario Robles. También se le acusa de no haber informado esta situación a su superior jerárquico, es decir, al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero Rosario Robles dice en la audiencia que sí le informó en giras de trabajo, reuniones del gabinete y teléfono rojo. Pero resulta que el juez Padierna consideró que debió de hacerlo por escritorio en un documento que sirviera de prueba. Esta historia es la que actualmente está sucediendo y esto es lo que actualmente coloca en la mira pública a Rosario Robles, pero es que esto parece de telenovela, porque fíjense, hace 14 años sucedió otra historia que de veras es digna de un melodrama que incluye amor, dinero y videoescándalos. 5 de diciembre del año 2000. No sé qué estaban haciendo ustedes, pero Rosario Robles le estaba pasando la estafeta a Andrés Manuel López Obrador después de triunfar en las elecciones como jefe de gobierno. ¿Se acuerdan del entonces Distrito Federal? Rosario Robles goza de mucho prestigio, de un arrastre político
bastante impresionante, lo cual pues se dice, pues para formar alianzas, convertirse en dirigente nacional del PRD, pero como ocurre en los melodramas, en el camino se empieza a mezclar el amor, no solo con la política, sino el amor al dinero, a los negocios, y el amor a las personas. Enamorada, pues. ¿A qué me refiero? En el año 2002, pues las cosas empiezan a fallar para Rosario. Un año antes, 2001, Rosario Robles conoce a un empresario argentino que se llama Carlos Ahumada. Queda completamente enamorada de Carlos Ahumada y se convierte en su pareja, dando inicio también a la incursión del PRD en el marketing político que antes no estaba. Según señaló el partido, Rosario Robles endeuda al PRD con 409 millones de pesos. Pues para apuntalar sus campañas electorales en televisión, y pues nadie se habría quejado, nadie, como muchas cosas, nadie habría dicho nada. De no ser porque en las elecciones del año 2003, el PRD no alcanza la meta del 20% de votos que prometió Rosario Robles. Entonces, sí se notan los 409 millones de pesos que invirtió y que no sirvieron. Viene un año después, en el año 2004, el órgano central de fiscalización del PRD atribuye el sobreendeudamiento a la gestión de Rosario Robles, pero antes de que la expulsen, ella decide renunciar. Ese mismo año, el entonces líder de los diputados locales del PRD y secretario, es que esto es bien importante, porque luego se nos olvida quién con quién y cómo con qué, y quién se conoce y quién anda con quién, y más, no es un tema de chisme y direte, sino es un tema de las ligas, básicamente, ¿no? Entonces, resulta que ese mismo año el entonces líder de los diputados locales del PRD, mismo y además secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, se llama René Bejarano. Y entonces es el protagonista de ese videoescándalo en donde aparece recibiendo fajos de billetes que guardaba, y le dicen el señor de las ligas porque los ataba con ligas, pero tiene un doble sentido este tema de las ligas, porque tiene que ver también con quién te llevas, con quién te ligas, con quién te relacionas, pues para poder llevar a cabo determinadas, pues, fechorías, ¿verdad? Resulta que la persona que entrega ese dinero a René Bejarano es Carlos Ahumada. Y entonces se van contra René Bejarano. Y él dice que recibió ese dinero por órdenes de Rosario Robles para apoyar campañas del PRD, lo cual después asocian con la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Total, entre 1998, año 2003, en todo este tema, Carlos Ahumada se convierte en el empresario favorito de los gobiernos perredistas del entonces Distrito Federal, pero cuando ocurren los videoescándalos, no, pues sale corriendo. No sabemos si por burro, por tierra, por mar, por aire, ¿por qué? Por moto, por teletransportación. No sé, pero se pela Cuba. Sí, se desaparece. Y se va a Cuba. Fíjate, Cuba. Porque además acuérdense que tenía un periódico. Acuérdense. Y entonces habría que ver quiénes tienen relaciones en Cuba como para poder resguardar a este señor. Ahumada. Pero resulta que en abril del año 2004 lo deportan y se va a prisión por aquellas
irregularidades en un contrato de 31 millones de pesos de Grupo Quart, que era su empresa, con la delegación Gustavo Amadero. Oigan, la danza de los millones de pesos está a lo que da, ¿eh? No que 5,000 por acá, no que 300 y tantos por acá, no que 40. O sea, es un mundo de lana. Siempre. Fíjate. De ahí viene otro robo, pero del corazón. Que esos pueden ser luego más complicados, que los del dinero. Sí, porque ahí hasta hay muertes y venganzas. Es terrible. Fíjense. Ya que lo deportan y que el contrato con la delegación, con su empresa Quart de 31 millones de pesos, en mayo del año 2004, es decir, un mes después de este tema, Rosario Robles y Cecilia Gursa, esposa de Carlos Ahumada, porque estaba casado con esta señora, van al reclusorio norte para visitar al hombre que él le robó el corazón, no solamente a la esposa y a Rosario, a varias también, a Dolores Padierna también, a muchas. Esos ojitos pispiretos las traía, bueno, de un hilo. ¿Estamos? Les roba el corazón, pero ¿qué creen? También les roba la tranquilidad. No se sabe lo que ocurrió en esa visita, pero Rosario Robles, ella lo dice públicamente, afirma que fue la última vez que vio a Carlos Ahumada. Pero resulta, es que es un tema, la historia sigue porque 10 años después, en el año 2014, Carlos Ahumada reclama judicialmente al PRD por la injusticia de haberlo metido al bote y lo que gusten y manden, el pago de 520 millones de pesos. Este pago es producto de una deuda de 200 millones de pesos, claro, ya 500 con intereses, ¿no? Del tiempo que había pasado, 200 millones de pesos que Carlos Ahumada entrega en calidad de préstamo al PRD como empresario durante la dirigencia de Rosario Robles para fortalecer sus campañas. Ahora, el actual proceso que enfrenta Rosario Robles, surge un nuevo conflicto. Que el juez, y aunque Dolores Padierna diga que no hay conflicto de intereses, ¿cómo no va a haber conflicto de intereses? Pues es su sobrino. Ella dice es que él es un agente ética. Bueno, pues no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Resulta que es sobrino de Dolores Padierna, que por cierto está casada con René Bejarano. Fíjense todo es un tema, que hay. el enredo. Dolores Padierna es diputada local y es señalada por los abogados de Rosario Robles como promotora de una venganza política, pero también amorosa. Porque acuérdense que ellas tuvieron bastantes agarrones, como dirán en tu colonia, Emilio, rencillas dirían en la de Carlos Armando, madriza dirían en la mía, básicamente, donde ellas dos tienen pleito en el 2004 por el año que René Bejarano estuvo en la cárcel. Entonces, yo no sé qué tanto conocías y has logrado meter todas las piezas del rompecabezas hasta ahora en tu mente con el caso de la estafa maestra, con en dónde estaba el PRD, dónde estaba Andrés Manuel López Obrador, dónde estaba Enrique Peña Nieto, dónde estaba toda esta gente. El tema es que aquí ya estamos ante lo que se tiene que comprobar. Si Rosario Robles es culpable porque no le dio por escrito la información a Enrique Peña Nieto. No le reportó. O si ella tiene manera de comprobar que le reportó, entonces Enrique Peña Nieto ya no va a estar tan contento en España. Solo, pero contento jugando golf. Eso sí. Foursome no tiene, es onesome. No ve a nadie, está ahí arrumbado. Digo, con un chorro de lana, pero ¿no? Entonces, ¿va a venir o no va a venir a declarar?
Porque fíjense nada más, aquí hay dos casos. El de Lozoya, que el abogado Coello Trejo dijo que él tenía audios y cosas que podía defender Emilio Lozoya de que el culpable no era Emilio Lozoya. Y citar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Por un lado, pero ahora también la estafa maestra. Eso es por un lado. Y por otro, bueno, ¿se irán contra el presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente? Y otro punto, no es menor. Les dije hace poco, en Santa Marta, Catitla, el 85% de las mujeres que están allá adentro, me consta, estuve con 100 de las más peligrosas en algún momento de mi vida, dándoles pues un taller y una conferencia importante, están ahí por amor. Entonces, ¿el amor viene de la mujer que le da instrucciones a estos hombres o de los hombres que usan a esta mujer en el puesto que tiene y que por amor, no es menor lo que estoy diciendo? Dice, yo contigo le atoro a donde sea. De eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, precisamente de empezar a desenredar un poquito todo el caso de, pues el caso Robles, pero además lo que implica ahora también involucrando otra vez a Carlos Ahumada, en donde Carlos Ahumada dice que su esposa Cecilia está demandada por Rosario Robles. Entonces, bueno, ahora se supone que también ya está, pues más allá salpicando a nivel internacional, porque él estaba en Argentina, en fin. Vaya, vamos a hablar de todo esto. Oiga, de verdad es una novela entre policíaca, entre de cuello blanco o cuello percudido, no sé, pero esto es, vaya, no es, ay, me robé el dinero, ya, cárcel. No. Es más hondo. Sí, no, de que hay revanchismos y venganzas políticas, las hay. Pero también la pregunta es, ¿todo ese dinero que se desvía, en dónde está? Pues eso es lo que todos nos preguntamos. No, miren, hagan lo que quieran, arránquense los pelos, agárrense ustedes dos como quieran. Pero ¿y el dinero? Es Javier Duarte lo mismo. Pues sí, que tu vieja, que entonces, que sí, que ella es inglesa, que está bueno, que la Karime, que y que tú que vas a decir que Peña Nieto es el culpable. Sí. Sí. ¿Y el dinero? No, que fíjate que el de Chihuahua. Sí. ¿Y el dinero? Eso vamos a hablar. Arrancamos pie derecho, quédate conmigo. Mi queridísimo flaquiguapo. No, bueno. Qué barbaridad. ¿Cómo amaneció el cuerpazo, mi querido flaquiguapo? Cansado. Me imagino. Déficit de atención e hiperactividad. Resulta que si tu hijo no obedece, no hace caso, apuestas que a lo mejor ni escucha, ¿no? Hay que saber diferenciar a un niño desobediente de uno con conflicto de déficit de atención. Hay una plática que se llama Neurotalk, déficit de atención e hiperactividad infantil, 6 de septiembre a las 10 de la mañana, entrada gratuita en el auditorio Hospital Ángeles Lomas. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Pensativo, muy reflexivo, diría yo. Muy reflexivo, porque yo creo que hay muchas cosas que pasaron durante el fin de semana en las cuales tenemos que hacer una gran división. Yo creo que dividamos primero los acontecimientos del viernes pasado. A ver, vamos a dejar de un lado, así, en una cajita, toda la protesta y toda la violencia alrededor de la protesta. Y vamos a tomar los motivos de la protesta. Hay mujeres que se están quejando que los cuerpos de seguridad en este país violentan, abusan y acosan a mujeres a nivel nacional. Específicamente en Ciudad de México, de lo que se quejan es la manera en la cual se victimizó a policías y se revictimizó a un adolescente. Pero no solo un adolescente. En los últimos 6 meses ha habido 30 casos en los que se ha visto inmiscuido cuerpos de seguridad, policías, agentes de seguridad, en acosos y abusos a mujeres. De esa treintena de casos, la mitad ha tenido sanciones, la otra no. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo como sociedad? Exigir que se dé seguimiento a estos casos, que no se repitan, que haya mucha mayor severidad hacia los castigos
hacia los cuerpos de seguridad que los cometan, incluyendo la baja y la cárcel. La siguiente. Se quejaban de la manera en la cual se había utilizado los medios de comunicación por parte de las instancias gubernamentales, no para ayudar psicológica, física y en cuanto a justicia a la menor, sino para decir, ellos no fueron. Ya el día de ayer, Claudia Sheinbaum se reunió con grupos de mujeres, 40 grupos de mujeres, que estuvieron buscando desde la tarde del viernes y la mañana del sábado para tratar de corregir esta situación. Solo que, repito, la corrección de esta situación no se puede quedar en el anecdotario o solo en una mesa, sino que nosotros, como sociedad y como medios de comunicación, demos seguimiento hasta dónde llega. Uno, el caso del adolescente, si es que el adolescente dijo la verdad o mintió, y por qué mintió, si fuera el caso. Y los otros casos que estoy mencionando, no solo es uno, sino que son varios, hasta llegar a un acuerdo en donde las mujeres no se sientan agredidas o acosadas por los cuerpos de seguridad, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y que esto se derrame para otras instancias, ¿no? Apenas el fin de semana hubo este caso que se denunció en redes sociales de una mujer en donde decía que se había subido a un Uber y que el conductor del Uber la quiso secuestrar y ella rodó saliendo del Uber. Y de nueva cuenta, usuarios de redes sociales pusieron en entredicho esta mujer. ¿Por qué no poner mejor, o sea, verlo al revés? Ayudémosla a que se lleve la investigación. Y si es cierto que haya castigo, y si es falso, pues también señalarla como que no está diciendo la verdad. Pero antes de poner en duda a la mujer, ¿por qué no dar el beneficio de la protección y de la investigación? Hay de pronto un sentimiento de agresión hacia un sector masculino o que se sienten agredidos por los acontecimientos y por los reclamos. Cuando uno tendría que entender que si no es el saco, no te lo debes poner y que tienes que ser empático hacia los reclamos de mujeres, que fueron cientos o miles, algunas de ellas mucho más violentas que otras durante el viernes. Algunas de ellas haciendo pintas en el Ángel con grandes reproches por parte de la sociedad, incluyendo el presidente López Obrador, donde aquí haría un paréntesis. ¿Qué pasó en 1986 cuando jugó México contra Bélgica? ¿Tú te acuerdas? Bueno, el Ángel quedó destrozado. Quedó destrozado. Y obviamente hubo quienes justificaron y otros atacaron. Pero eran en su mayoría hombres los que hicieron eso. Hay quienes en este falso dilema de es que lo pintamos por tal y debería quedarse. No, a ver, creo que el Ángel como tal, la manifestación del Ángel es una salida que tuvieron las mujeres para expresar su rechazo y su enojo. Pero se llegó hasta ahí porque no hubo cuerpos de seguridad que dijeran, bienvenida a su protesta, les pedimos por favor que no ataquen el monumento. Como sí lo hubo en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde no hubo los destrozos que hubo en las estaciones del Metrobús y que no hubo en la estación Florencia ni en el Ángel, porque allí sí estaban las mujeres policías, cosa que no estaba en los otros sitios. Yo vuelvo a decirlo, voy a dejar de un lado a las mujeres que protestaron y voy a hablar de las actuaciones del poder, que es en donde tenemos que centrarnos. La actuación del poder no fue necesariamente la adecuada, porque hay tanto miedo a partir de la disolución del Cuerpo de Granaderos, de que vaya a haber violencia. No tiene que haber violencia. La violencia en la glorieta de los insurgentes específicamente ni siquiera fue hecha por mujeres. Fue un hombre que estaba viendo cómo estaba transmitiendo el conductor de ADN 40, el cual lo hace siempre. Su programa siempre se hace en la calle, no era fortuito ni extraordinario. Diario Juan Manuel Jiménez transmite de un incendio, de una manifestación, de un rescate, de afuera de un hospital, afuera de una estación del metro, en donde esté la noticia o donde él encuentre, al igual que Luisa Cantú, más o menos en este horario, algo relevante para la población. Él estaba transmitiendo de ahí porque era relevante darle un foro
no a la manifestación per se, sino a la justificación y a los porqués de la manifestación. Y lo que terminó siendo fue el testigo de cómo un hombre, asusado o no, porque todavía en la investigación no se sabe por otro, termina por golpearlo y cobardemente sale huyendo. Son distintos episodios cada uno. Yo tengo un cuestionamiento nada más, y miren, siendo mujer, a los grados que escaló esto, que no un hombre y o una mujer deberían de ser tratados igual, aplicándoles el Estado de Derecho cuando hay actos de vandalismo, que no debería de ser igual, porque si bien las mujeres podemos tener determinadas desventajas, y lo hemos tenido y lo sabemos, ahí están los números. Cuando tú vas a una protesta por la vida de las mujeres, creo que lo último a lo que te tienes que someter es a un acto vandálico. Porque entonces, ¿está justificado el trato al viejito entrando al metro? ¿Está justificado pintar el ángel? ¿Está justificado todo eso? Yo te digo una cosa, a mí me parece, desde mi trinchera, que hay un doble discurso. Porque por un lado pedimos Estado de Derecho para todos, igualdad y de género, de oportunidades. Pero entonces se va a castigar más al hombre vandálico que a la mujer vandálica. El vandalismo se debe de castigar por igual. Es que es a lo que voy. En esta ciudad ya no se persigue el vandalismo ni se persiguen ese tipo de protestas. Bueno, porque son ignorantes y porque son corruptos y porque son gente que ocupa puestos que no tiene ni idea de cómo afrontar estas cosas y no toma soluciones. Eso es otro tema. Pero el tema es que el acto vandálico, te llames como te llames, seas hombre, mujer, se tiene que aplicar. Nosotras mujeres estamos preocupadas, pero también preocupadas porque están matando a nuestros hombres, están matando a nuestros hermanos, están matando a nuestros hijos, a nuestras madres. Y cuando Claudia Sheinbaum dice, vamos a hacer un plan pro mujer, digo, señora Claudia, por Dios, ¿qué más plan pro mujer que poder salir de tu casa en la mañana y desear que todos regresemos sin ser secuestrados, sin matarnos, sin robarnos, y vivir en un estado de derecho? Yo sí hago marcha para eso, pero de ahí a irte pinta, maltratar a la gente, pegarle a uno, pegarle al otro, romper lo otro, pues si poco espacio tenemos. Mira, Fernanda. Poco espacio tenemos en esta cultura y en esta sociedad. Pero yo estoy de acuerdo contigo que los niveles de inseguridad, no solo en esta ciudad, sino en este país, nos atañen a todos. Escandalosos. Escandalosos. Pero me queda muy claro algo. Si nos subimos al metro en este momento, tú, Rafael y yo, es muy probable que la que tenga mayor cantidad de desventajas queda seas claro. tú. Soy mujer, ¿cómo crees que voy a estar en contra? No vayan a editar el comentario. Sí, es bueno, o sea, por Dios, lo reitero. Estoy a favor de poder expresar. Tenemos libertad de expresión. Bueno, imagínense aplicada aquí la ley Garrote, ¿no? La que se hubiera armado. La de Tabasco. A ver, estoy de acuerdo en que tenemos que expresar, en que tiene que haber libertad de expresión con orden, con ideas muy claras, con un mismo objetivo. El grupo de mujeres se dividió en dos, las que le dieron al traste a la ciudad y las que no. Entonces se convierte en una bola de nieve diciendo que las provocaciones y la manga del muerto. El caso es que el vandalismo, sea cual sea el género, se tiene que castigar. Estoy de acuerdo, pero de nueva cuenta. Por eso se está perdiendo el mensaje fundamental. Por eso. Que es el que no debemos de perder. En este país ser mujer es una desventaja enorme. Claro y que es una desventaja. Es que esa desventaja también venga de los cuerpos de seguridad. Por supuesto. Cuando pasa una mujer enfrente, de pronto pueden decir, a esta hay que decirle que cuánto cobra, a esta hay que decirle bueno, a tú ver no tienes una idea las amenazas a estos oídos de las policías en San Miguel de Allende. No, por eso. No tienes una idea. No, tienes que tener un cuerpo y una mente y un corazón bien puesto, porque si no te da, te mueres de las amenazas y de lo que me decían que me iban a hacer. No, sea a lo que se refiere. Uh-huh.
Como dicen los mamucos, been there, done that. O sea, ya me tocó vivirlo. Me tocó vivir la amenaza por ser mujer, sobajarme, humillarme, maltratarme, sacarme sangre. Ya lo viví. Pero eso no nos va a hacer que haciendo pinta, rompiendo muros, rompiendo madres, que en la gente, maltratando a un viejito se solucione, por el amor de Dios. ¿Dónde estamos paradas? Vuelvo a lo mismo. No. La autoridad debió haber puesto las condiciones, no dije límites, las condiciones para que hubiera esa protesta y que no se olvidara cuál era el sentido de la misma. Y no estoy diciendo que mandaran un instructivo. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero si desde un inicio lo que termina sucediendo con la autoridad es que te dice, ya lo corrigieron ayer, afortunadamente es que son provocadoras, o pero primero las policías. No, pero entonces fíjate cómo patean un movimiento que podría tener un fondo importante y un objetivo importante que tiene que ver con Estado de Derecho y con protección, pero protección a todos. A las mujeres, todos nos merecemos esa protección. Entonces, pues ya aquí te dejan hacer lo que tú quieras. Mira, afortunadamente, ayer ya el gobierno se sentó con estos colectivos. Entonces, creo que como sociedad es un buen momento que nosotros nos sentamos entre nosotros y discutamos estos temas como lo estamos haciendo tú y yo en estos micrófonos. Y que es algo que realmente en nuestro entorno hay una desventaja hacia las mujeres. A mí me queda claro que sí, No me lo tomen a mal, pero a mí me queda muy claro que sí. En equidad de género, en igualdad de salarios, de oportunidades, en el trato, en la manera en la cual hay un respeto a su pensamiento y a su cuerpo, en todo. Entonces, ahí se los dejo. Y todavía no entré al otro caso, que si quieres mañana. Mañana sin falta. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ahora sí que en esta esquina Rosario Robles, en la otra Carlos Ahumada, en la otra René Bejarano, por ahí Dolores Padierna. Es decir, son muchos los actores y son muchos los temas. Sí. Doctor Oscar Valdés, qué gusto saludarte, doctor en Derecho Constitucional. El caso Robles se destapa por el trabajo de Animal Político, sí, y Daniel Moreno, que es la estafa maestra, que ya explicamos y retomamos el tema, qué fue lo que se expuso. Pero en estos dimes y diretes hay un pasado, y ese pasado por momentos se olvida. O se edita, sí, o se borra. Entonces, agarran a Carlos Ahumada, pero ya lo soltaron. Y entonces, ¿dónde estamos parados? El juez es sobrino. Mira, habías comentado en redes sociales atinadamente que el juez era sobrino de Dolores Padierna. Sería increíble que los abogados o la contraparte no supiera que era su sobrino. Para mí, como estrategia, la dejaron pasar. Recuerda que la primera audiencia no pasó nada. Luego hizo otro dato también muy bueno, donde hablabas de que habían transado a Rosario, que la habían engañado. Eva Palacio tomó una nota, una referencia, en donde habla también que la habían transado y que la habían engañado, ¿no? El asunto es muy simple. Yo creo que como estrategia, primero era, la primera audiencia la libraron bien, en la segunda se les complicó, y entonces, ¿qué sigue? Pues sacan a colación prácticamente lo del juez. Y un asunto que también yo creo que ahí el juez desde el principio debió haberse excusado. ¿Por qué? Porque mancha la imagen de la corte, sobre todo la imparcialidad. O ya lo que le digas a la gente, no va a creer que no actuaste con dolo para dejar a la señora en prisión, cuando no es delito grave, ¿no? Todos van a pensar, oye, pues la dejó en prisión porque fue una instrucción que le dieron. Y entonces, desde ese momento se hace una perversidad de la ley. Y si supuestamente en la Cuarta Transformación no hacías lo mismo que hacían los demás, pues el mensaje es que estás haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Solamente con diferente nombre. Ese costo político es muy delicado para el gobierno actual, para la Cuarta Transformación es muy, muy delicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por este delito, realmente Rosario no tenía que estar en prisión. Uh-huh. También es cierto que hubo una mala defensa en esa audiencia, porque a ella le imputan que por un cambio de una licencia de conducir, también sacaste la sentencia en redes, ahí la pude leer, donde hablaban de que por el asunto de que
el cambio de licencia y el domicilio, podía fugarse de la acción de la justicia. En ese momento los abogados tenían que haber levantado la voz y explicarle al juez que una licencia no es el documento idóneo para quitar un domicilio. Lo es un recibo de luz, de agua, de predial, un contrato de arrendamiento, pero no, ni siquiera el INE es comprobante de domicilio. Hay falta técnica. Y esto, yo usé mucho este asunto en la semana con mis alumnos para explicarles y decirles la importancia de conocer el sistema adversarial. ¿Por qué? Porque soy muy honesto. Este sistema lleva apenas en México 5 o 6 años, implementado 10, pero operando 5 años. Los abogados que crecimos, ya de mi edad, crecimos con un sistema mixto inquisitorio, no con este sistema nuevo. Entonces, tienes que especializarte en este sistema nuevo. ¿Por qué? Porque es muy técnico y ahí se cometen bastantes errores. Por eso te das cuenta que hoy los grandes abogados en juicio adversarial son extranjeros. Son colombianos, son chilenos, porque son gente que lleva con ese sistema más de 40 años. En el Perú, por ejemplo, el sistema lleva 35 años, el sistema oral. Claro. En Bogotá igual, en Colombia, en Chile igual, en México no. Entonces, el decir que eres experto en materia adversarial, pues es una mentira. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera la primera generación de la UNAM que salga para experiencia en adversarial. O sea, es una barbaridad lo que estamos hablando y es un sistema que se implementó pues a marchas forzadas, con MPs impreparados, con defensas, con jueces y con abogados. Imagínate, si los jueces y ministerios públicos que los capacitan para que estén al 100 cometen errores, porque este error, por ejemplo, del juez, de haberlo dejado, haberle dado caso a la fiscalía por una licencia de conducir, es una aberración. No es un comprobante domiciliario. ¿Lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Qué pasó? ¿Por qué llega la licencia de conducir a este tema? Porque Pues estás en un momento lo que la muy fiscalía importante quería era para sacar tu dejarla. licencia, ¿no? Lo que pasa es que lo que la fiscalía quería hacer era dejarla en prisión para que no se fuera. Esa es la realidad. Porque también se había corrido mucho un rumor que ya había habido una negociación. ¿Qué tipo de negociación? Que los abogados, pues ya después, si recuerdas cuando comentaste Sí, que lo claro, engañó. porque la negociación era que los abogados iban a Que entregarla. supuestamente habían ya negociado, que habían negociado con una lana con la fiscalía y que supuestamente Rosario no iba a tocar la prisión. Eso se empezó a correr así tipo rumor y llegó a oídos de la fiscalía y dijo, a ver, aquí no hay acuerdo con nadie, ¿eh? Y entonces sí te enfrentas a algo grave. Si lo hubieses dejado ir así como estabas, entonces el pacto de Peña Nieto, ya perdona a Rosario Robles. Recuerda que mucha gente en redes no sabe litigar ni conoce la ley. Las redes hoy por hoy es la voz del pueblo, es la Vox Populi. Las redes, Sí, claro. y entonces ahí te linchan sin saber cómo está el asunto. Y el problema cuál era, que iban a decir, y hay un convenio con el presidente Peña Nieto que alcanza o que cubre a Rosario Robles, ¿no? Por eso no está en prisión. Y también es un escándalo que más de 5,000 millones de pesos no se pide a Rosario dónde están. Y entonces la fiscalía la llevó solamente al paredón en 2 cosas. ¿Tú sabías del dinero? ¿O no sabías del dinero y te instruyeron? Y ahí se perdieron los abogados. Y entonces dijeron, no, yo no sabía, yo informé y ellos saben. Entonces dame pruebas para acreditar eso. Y con eso, pues ya le pegaste a Peña Nieto. ¿Qué sigue? Pues tiene que ir a declarar. Si Rosario en 2 meses no entrega documentos fehacientes que digan que ella le informó, Rosario se queda con el problema. A ver, vamos a una pausa. Regresamos con el doctor Óscar Valdés. Búsquenlo en redes. Es el gurú de los abogados. El gurú abogado, pues. El babalao de los abogados. El babalao de los abogados. Ándale, el babalao de los abogados. Volvemos. ¿Cuáles dirías, Óscar Valdés, a estas alturas? Tú decías, si Rosario no presenta, Rosario Robles, la documentación adecuada en los próximos 2 meses, Así es. ella será la única culpable del desvío, de la pérdida de los 5,000 y tantos millones Así es. de pesos mexicanos. Así es. Pues de pesos. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves a los abogados? Porque hay 2, 3 errores de los abogados que qué bárbaros. Es como para también, desde la trinchera de Rosario Robles, meterlos a juicio a ellos. Porque, ¿cómo es posible? La pusieron. Mira, Julio Hernández, su esposa de Julio Hernández, trabajó con Rosario Robles. El otro abogado es Olea. Olea sí tiene una historia
bastante delicada de muchos asuntos. Yo creo que aquí lo que tiene que pensar Rosario es a dónde va a llevar a cabo la defensa, si realmente tiene los documentos que ella cree que la pueden exonerar, porque hoy sea como sea tiene para pensar todo el santo día en el reclusorio qué es lo que va a pasar con su vida. Y si está pensando que se va a ir a su casa a descansar y a quedarse riendo, yo creo que no. Recuerda que hay 2 carpetas de investigación más que le van a ingresar, se las van a iniciar. ¿Qué significa eso? Encontraron más anomalías de unos creo que son 62 contratos, si mal no recuerdo, en donde esto no estaba dentro de la estafa maestra y también ella tuvo participación. Y hay otro más por desvíos de recursos. Esto fue prácticamente con las universidades. Recordemos que también en la estafa maestra se especifica que las universidades literalmente vendieron facturas a cambio de servicios que no existieron. Uh-huh. Y también ahí está la Autónoma del Estado de México, la de Morelos, la de Tabasco. O sea, hay varias universidades en el ajo. Esto va para largo. Yo creo que si la imputación es delincuencia organizada, ahora sí los sacaran a todos. ¿Por qué? Porque son 2 o más. Ahí sí. Ahora, ¿tú crees? Porque esto sería un tema muy interesante. Si llega a caer Peña Nieto por sus colaboradores y no por el presidente Andrés Manuel. Va a caer por sus colaboradores, no por Andrés. Por el presidente. A ver, el presidente Andrés no le va a imputar absolutamente nada. Nada, literal nada. Porque no tiene que imputarle nada. La gente no le podemos imputar nada. Por no tener las pruebas para imputarlo, si no ya lo hubiéramos hecho. ¿Quién lo puede imputar? Aquel famoso pacto entre Andrés Manuel y Peña Nieto, en estas circunstancias se seguiría cumpliendo. Hasta ahorita se sigue cumpliendo. Si hubiese un pacto político, te das cuenta, no ha pasado nada. Pero lo que ya no es un pacto político es que los colaboradores del presidente Peña Nieto lo acusen. Recuerda que Lozoya amagó con unos videos, que iba a sacar unos videos cuando tuvieron a su mamá. Y después dijo que ya iba a dar hora de día y después se rajaron como los machos, dijeron que no, que mejor no, que la defensa, y los pararon. Pero fueron muy claros cuando amagaron que la lana se le habían entregado a Peña Nieto y que los había Videgaray. Eso fue lo que dijo Lozoya. Que tenían audios de ambos. Tenían audios y videos. Y eso lo ha dicho desde que empezó este proceso. Duarte hoy en la mañana declara que lo entrega y que no hay problema, por contarle que no toquen a sus colaboradores. Él le dice a quién le entregó el dinero para la campaña de Peña Nieto, punto. Fíjate qué grave está el asunto. Y Rosario lo acaba de imputar. O sea que Peña Nieto tiene 3 problemas serios. Serios. Sí, serios. Lozoya, Duarte y Rosario Robles. Y si cae Peña Nieto, caerá por sus colaboradores y no por ambos. Así es. Y entonces, ¿qué le va a decir el presidente? A ver, yo te cumplí, pero tus colaboradores, ese es otro problema. Y también recordemos que son asuntos que empezaron en la administración de Peña Nieto. Uh-huh. Y ahora también hay un dato que hay que ver qué datos te arroja. El caso del abogado, que está también en prisión, Collado, que es el abogado de Peña Nieto. Que de ahí se va la primera implicación para el gobernador del Estado de México de la lana que se llevó a Andorra. Aguas con ese dato también. Ese dinero de Andorra no se sabe aún de dónde proviene. No sabe de dónde es. Y tampoco le ha explicado a México de dónde lo sacó. El gobernador nada más dijo olímpicamente, le explicó pues que sí, que fue un error, pero pues un error y ahí se quedó el asunto, ¿no? Nunca ha explicado de dónde fue ese dinero, dónde está o qué ha pasado. Y Collado también está en prisión. Uh-huh. Entonces, recuerda que es el compañero de celda prácticamente del gobernador de Veracruz, de Duarte. Están compartiendo ahí el pasillo. Entonces, sí se le pinta complicado el escenario para Peña Nieto. No esperaba este escenario y viene de sus colaboradores. Hay otro gobernador que no ha dicho nada, que es el de Quintana Roo. También, o sea, toda la gente que aportó dinero para Peña Nieto, Peña los hizo gobernadores. Vamos a ver si siguen aguantando la prisión. ¿Es aquella famosa foto? Sí, de la famosa juventud de la nueva generación, ¿te acuerdas? De gobernadores. O sea, esos gobernadores... Son peñistas. Queda claro, pero esos gobernadores aportaron dinero en todos los casos. Claro, el de a Nayarit, la campaña. El de Nayarit tiene 25 carpetas de investigación, ¿Cuántos? 25 carpetas de investigación, en el que está su procurador en la cárcel por narcotráfico. ¿Y el de Quintana Roo? Pues también está en prisión. O sea, toda la gente que Peña hizo gobernadores de su generación, ya viste qué fichas salieron todos. Queda claro. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Salvo uno que otro. Pues, honradas excepciones que todavía no sabemos. Honradas ¿no? excepciones, exactamente. Pero aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que Peña va a caer por sus colaboradores.
Y ahí va el asunto. Rosario, ¿qué futuro tiene? Pues yo creo que Rosario tiene que fijarse solamente en su defensa, y lo demás le tiene que importar. Porque ella sabe perfectamente hoy que una gente que esté en prisión no tiene amigos. Queda claro, pero a ver, cambias de abogados o digo, Pues ya será una decisión ¿cómo te colocas ya será una decisión muy frente a la circunstancia que estás viviendo, no? ya será una decisión muy personal de ella. Ella ya tendrá que ver cómo está el asunto y en quién confía y quién no confía. Habría que ver las 2 imputaciones más que le van a hacer, porque yo creo que con esa sí va a ser muy difícil que la pueda librar. En esta imputación no es un delito que es grave, en un amparo técnico lo pueden sacar, pero las que vienen, quién sabe cómo se las van a fincar. Ya están en eso, se las van a notificar en el transcurso de la siguiente semana, y ahí vamos a ver, pues, ahora sí de qué está hecha Rosario Robles, ¿no? Si va a aguantar las imputaciones que siguen, o si sencillamente va a decir, ¿saben qué? Esto es lo que yo sé y la bronca fue de Peña Nieto. Él me instruyó. O sea, Peña Nieto, lo que dije al principio del programa, está en España con su casota, sus cochesotes, su noviezota, su campo de golf. Bueno, no su campo, el campo de golf donde juega, pero está solo. Sí. Se quedó sin amigos. Bueno, se quedó, mira, ahorita lo están buscando, fue a buscarlo hace 20 días su compadre Luis Miranda, que también ya lo están investigando. También al de... Sí. Ándale. Recuerda que estuvo en Sede Sol. Sí, claro. O sea, no, si de todos lados se cuecen habas. Acaba de cubrir es que apenas... había 3 o 4 Luises muy importantes, sí, ¿no? Luis Miranda. Ajá. Entonces Luis fue a verlo. Videgaray, lo fue a verlo Luis Miranda, su compadre, para decirle cómo estaba el asunto y para informarle. Hay otra cosa también que viene por ahí, un problema que viene la bomba, que es Gerardo Luis Esparza, SCT. Es que alguna vez señalé que pues los actos de corrupción más grandes dentro de el sexenio de Enrique Peña Nieto habían sido por obras, Claro. por construcción. Sí. Obra carretera, obra por lo que fuera, sí. OHL en el Estado de México le representa a OHL Mundial, pues el lugar de más ingresos. Sí, así es. Pues todavía hay tela de dónde cortar en este asunto. Yo creo que se le va complicando cada vez más a Peña Nieto por sus propios colaboradores. Esa es la realidad. Y al final de cuentas, pues si querían crucificar a Videgaray, pues van a crucificar a Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo apunta a Peña Nieto. O sea, la cabeza fue él. Aunque bien él no hacía nada y pues se la pasaba jugando y daba la cara, y el que gobernaba era Videgaray, pues va a acabar pagando los platos por no gobernar. Y por dejarlo hacer. Uf, es digno de una novela. No, o sea, sí es interesante lo que ha pasado en este país. Claro. Abona la democracia. Claro. Bueno. Y extingue a la oposición otra vez más. O sea, es que no hay oposición. Se acabó la oposición. Pero también hay otro problema. El presidente Andrés Manuel López Obrador está bajando, Está bajando en cariñitos. Mira, con que baje en popularidad, si no hay oposición no tienes ningún problema. Digo, acaba de ganar en el PRI AMLito. Metes a una persona... AMLito era priista. Bueno, es priista, pero es que era Alito. Yo te digo AMLito por Andrés Manuel, porque fue el que lo respaldó. Sí. Pones a un tipo que no tiene liderazgo, yo lo conozco perfectamente bien. O sea, él está hecho para obedecer, no para mandar. Tiene unas broncas del tamaño del mundo. Pones a un tipo corrupto dentro del PRI. Cuando el presidente quiere investigarlo, lo mandas a investigar y vente para acá. Y se acabó el PRI. A eso le jugó el PRI, a lo bruto. Tenías que meter una gente que no tuviera cola que le pisen, para que fuera realmente oposición. No poner un tipo tramposo adentro. O sea, ¿ustedes piensan que el PRI está tonto? O sea, de veras, el PRI no entiende que 18 años tardó para ser presidente de México y conoce a toda esta bola de burros. O sea, ¿quiénes son los burros? Ellos. Él es presidente de México y sigue jugando con ellos. Ya metió al presidente del PRI, que sigue, pues que meta al presidente del PAN también, ¿no? El PRI acabó a Anaya, lo extinguió. Cuando Anaya iba a ser el único opositor realmente de Andrés Manuel, y el PRI lo extinguió. ¿Y ahora qué sigue? Pues el presidente es político, para el que lo dude. Andrés Manuel sabe exactamente qué es lo que quiere. Va a las intermedias, va fuerte a las intermedias. ¿Y? No hay oposición, porque ese es el problema, que no hay oposición. ¿Eso es lo que Andrés Manuel quiere? Claro, pues debe ser lo más importante para salvar el proyecto de nación de Andrés Manuel. Necesita las intermedias. Si lo ves frío, Andrés Manuel va por un electorado que tiene cautivo, que son como los apoyos sociales.
¿Qué es lo que hacía el PRI? ¿Qué es lo que hacía el PAN? Cuando hicieron el pandero, hacían ellos lo mismo. Por eso, entonces lo que alguna vez hemos dicho aquí, en términos de personajes corruptos políticos, por apretarle las tuercas a los colaboradores van a caer varios. Así es. Y puede caer un expresidente que está en la mira de muchos. Sí. ¿Estamos? Sí. Pero por otro lado, todo es para ir también a las intermedias, pero hoy hay contratos, hoy hay adjudicaciones directas, hoy también hay mucha corrupción. Entonces, ¿la corrupción cambió nada más de manos y de nombre? Mira, yo creo que lo que están buscando es un cambio de sistema, pero para hacer un cambio de sistema es complicado. O sea, ¿por qué? Porque tienes que empezar primero por quitar un sistema existente y desmantelarlo. Y en lo que lo desmantelas te va a costar bastante trabajo. Hay muchas reticencias para poder creer que se va a aplicar la ley. Si te das cuenta, mucha gente no duda que se vaya a aplicar la ley. Mucha gente piensa que el pacto con Peña Nieto lo cubre y no se va a hacer absolutamente nada. Pues ya vieron que no. Ya vieron que prácticamente sus propios colaboradores están ofreciendo datos duros del dinero que se le dio a Peña Nieto. Y bueno, ahí Peña va a pagar algo bien importante, ¿no? Por la confianza que les tuvo a sus amigos. Pues ahora que le pida, hay un principio en derecho romano que te dice: nunca pactes con los amigos, pacta con el pueblo, los amigos te traicionan. Se lo olvidó. Por último, para despedirnos, yo dije algo muy claro en el periodismo de vida hoy arrancando el programa. Sí, ser el sereno, que caiga uno, que caiga el otro, que el otro lo metan a la cárcel, qué bueno. ¿Y el dinero? Pues el dinero. El dinero se lo gastaron en la campaña y lo va a tener en España, en Andorra, en sus bancos privados. El dinero, pues o sea, es que eso lo tendrían que regresar. Claro. No puede ser Veracruz, la gente de Veracruz, que voy el viernes, por cierto, toda la gente de Veracruz, los que pagan impuestos, lo van a pagar en 9 generaciones. Claro, o sea, lo que necesitamos es y que estos con ranchos bien bonitos, ¿no? Que se regrese el dinero, es lo más importante. Pues claro. Que den el dinero. Pues lo importante con Rosario va a ser eso, qué pasó y dónde está ese dinero. Entonces, Andrés Manuel quiere las intermedias a costa de lo que sea. Claro. No tiene contrapeso alguno. No existe. Y va a ganar. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso va a hacer que se va a mantener por lo menos la cuarta transformación a la próxima presidencia de la República, porque no hay oposición. No que se elija presidente, está claro, sino va a seguir el proyecto del presidente López Obrador. Dime qué presidente de México ha tenido una consecuencia de un proyecto de nación. Nadie. Él sí. Y no hay oposición. Y sigue sin haber oposición, ¿eh? Y seguimos todos desunidos. Pues ahí el tema, mi querido Óscar Valdés. Tus datos, si eres tan amable. OscarValdez.mx, ahí están todas mis redes. Perfecto. Lo que me pregunte les contesto de tu parte sin problemas. Sí, ya, no. Y aquí la información todo la damos muy clarita, concisa, ajustándonos a las consecuencias que esto implique. Así es. Gracias, Óscar Valdés. Durísimas declaraciones aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos. Quiero saludar con mucho gusto, pasando del abogado, que es el abogado de ¿Qué tal, Fernanda? Óscar Valdés. Una joya, un cuate. ¿Sabes cuántos doctorados tiene y honoris causa? Es una locura lo que ha hecho este hombre y el conocimiento que tiene y cómo ha luchado contra la corrupción. Y pasamos contigo a la mecatrónica. Ingeniero en mecatrónica por la UNAM, Said Badwan, el hombre robot. A ver, el disolvente universal, ¿qué es esto? Estábamos hablando de la alquimia. Que estoy súper emocionado, Fer, pero no tienes idea por este y los siguientes 2 programas, porque está buenísimo. Justamente vamos a estar hablando
de la historia de la ciencia, ¿no? Desde la alquimia hasta la inteligencia artificial, desde esta perspectiva científica, ¿no? Porque la alquimia al final del día habíamos quedado que era algo que se integraba conceptos esotéricos, porque desde su raíz árabe, desde el nombre, significa que es un préstamo con Dios, ¿no? Que es que transformas una cosa en otra y que respetaba la ley de la termodinámica, ¿no? De la energía como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También dijimos que la alquimia tiene 3 quimeras, ¿no? 3 cosas que no existen o que no existían, que eran el fruto de la búsqueda científica de la antigüedad, ¿no? Que eran 1, el alcagest o el disolvente universal, que es esta sustancia que era capaz de, al estar en contacto con cualquier otra sustancia, en reducirla a la nada, al éter, le llamaban los alquimistas, ¿no? La otra era la piedra filosofal, que era como todo lo contrario al alcagest, que era que estando en contacto con una sustancia podía transformarla en perfecta. Por ejemplo, transmutar cualquier metal de bajo valor en oro. Y por último teníamos la panacea, que es esta sustancia que se esperaba fuera capaz de curar todas las enfermedades e incluso poder darle al alquimista vida eterna, ¿no? Entonces estas eran las 3 quimeras, las 3 joyas que buscaban los alquimistas durante la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar de la primera, el alcagest. El alcagest, curiosamente, podría tener un equivalente científico existente hoy día, que sería el antimateria. El antimateria... ¿Qué es eso? Es una sustancia que en teoría, desde el Big Bang, se creó en las mismas cantidades en el universo que lo que hay materia. No sé si alguna vez has escuchado acerca de la partícula de Dios. Ujú. La partícula de Dios, en teoría, es una partícula que, así como hay gravitones, por ejemplo, que hacen que las partículas tengan gravedad y se atraigan entre sí, fotones que están relacionados a la luz, etcétera. En las interacciones del universo, estas partículas en teoría hacen que tengamos masa, que es algo que no se había podido explicar antes de la formulación de esta partícula de Dios. Es lo que hace que las cosas sean duras, que sean tangibles, que podamos tocarlas, por así decirlo. El antimateria en teoría es todo lo contrario, es algo que al entrar en contacto con la materia la reduce, por así decirlo, la desaparece y se convierten en otra cosa, ¿no? Porque siempre se tiene que respetar este intercambio equivalente de la ley de la termodinámica, pero eso es el antimateria. Es algo que de encontrarse nos permitiría, por ejemplo, hacer finalmente motores, se podría usar como combustible, motores que permitan, por ejemplo, tal vez el viaje interestelar, que es algo que todavía no hemos logrado con personas, o incluso posiblemente el viaje intergaláctico, ¿no? Acuérdate que hay divisiones, ¿no? Viaje interplanetario, que es por ejemplo, ir a Marte. Viaje interestelar, que es salir del sistema solar, salir del Sol a un sistema con otra estrella. Y el intergaláctico, ¿no? Que es salir de nuestra galaxia a otras galaxias. Curiosamente, el alcagest, que viene de la raíz árabe alcali, que era una sustancia que trabajaron tanto Paracelso, este alquimista del que hemos estado platicando mucho, como Sir Isaac Newton, que se autoproclamaba alquimista también. Viene a la química de la palabra alcalino, que si nos acordamos de nuestras viejas clases de química, teníamos 2 cosas, ¿no? Los alcalinos o las bases y los ácidos. Que son sustancias opuestas que cuando entraban en contacto se neutralizaban, tipo el antimateria y la materia, ¿no? Como se veía, ¿no? Curiosamente, aunque todavía no hemos logrado manipular el antimateria a un nivel que pueda servir de algo, o no lo hemos descubierto naturalmente en el universo, sino que lo hemos fabricado, hay una sustancia que cumple todo lo que los alquimistas esperaban del alcagest. Ah, caray. Y es una sustancia que tú podrías conseguir si te lo propusieras, sin necesidad de un laboratorio muy especializado. Lo peor de todo es que, para empezar, sí es un ácido. Contrario a la creencia alquímica, se trata de un ácido, y es un ácido terrible. Estoy hablando del monóxido de dihidrógeno. Es una sustancia terrible, se usa
para cortar metal, para refinar hidrocarburos o como vehículo para pesticidas. Y aunque laves los vegetales, si estuvieron contaminados con DHMO o monóxido de hidrógeno, se queda ahí. Ajá. Es una sustancia terrible. De hecho, el que llegue a nuestras tuberías es lo que haga que se corroan, que se abran incluso. Es algo brutal. Es un ácido con un pH de 7, que es el más alto de cualquier ácido. Es lo más alto que se conoce en la humanidad. Oye, ¿eso lo tenemos en nuestro estómago? Uy, si supieras, mira. Hablo de una sustancia tan peligrosa que si la inhalas por 5 minutos, te mueres. Pero es tan adictiva que una vez que la consumes, no puedes dejar de consumirla. De hecho, si ya la consumiste y pasan 2 semanas que no la consumes, te acabas muriendo. El síndrome de abstinencia es brutal, crea unos daños en el organismo. Pero ¿cómo podemos consumirla? Terribles. Es decir, ¿la compras o tienes que ser adicto o No. está en el aire o la comes o qué haces? No. ¿Cómo llega eso a ti? Es algo que cuando te pasa es inevitable, te pasó por la fuerza. De hecho, uno de los motivos por los que le dieron al presidente Obama el Premio Nobel de la Paz, ¿no?, entre varios otros relacionados con el movimiento de las tropas, etcétera, es que fue el presidente que por primera vez baneó que esta sustancia se utilizara como método de tortura en los Estados Unidos. Entonces, te quiero platicar un poquito más de esta sustancia rápidamente para que antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo se llama? Dióxido Monóxido de dihidrógeno. DHMO. Monóxido de de dihidrógeno. ¿Ok? Todos los datos que estoy dando son datos así científicos que son irrefutables. De hecho, personas que lo consumieron, o sea, está ligado a este consumo la muerte de 2 millones de personas al año según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ah, caray. De hecho, se ha encontrado DHMO en todos los tumores que han sido extirpados de algún paciente que ha estado enfermo de cáncer. En todos hay trazas de... Oye, qué datos, Bad One. ¿Hombre robot? Está brutal. Lo más interesante de todo esto es la política que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque aunque Obama prohíbe que se use para tortura y se reguló que no se usara para adulterar el alcohol de las botellas, de las sustancias, pero está presente todavía en los jugos que venden en las primarias en México. Esto es un dato real. O sea, las mamás que están escuchando esto ya me imagino la preocupación, ¿no?, respecto a todo este tema. El monóxido de hidrógeno tiene muchísimos usos industriales, ¿no? Ya te imaginarás lo que es. Se usa en plantas nucleares para temas de enfriamiento y para temas de escudo radioactivo. Si tú tienes, no sé, uranio o plutonio enriquecido y lo rodeas de monóxido de hidrógeno, tú puedes pasar al lado sin que la radiación te haga nada. O sea, es una ¿Y sustancia eso está en jugos? poderosísima. Y eso está en jugos. Se usa, por ejemplo, en clínicas de aborto, se usa en guerras químicas, y todo el que lo ha consumido en algún momento acaba muriendo. Todo lo que te acabo de decir son datos científicos irrefutables que están ligadísimos al monóxido de hidrógeno. Es una sustancia que existe y que cumple las más locas fantasías de estos alquimistas, ¿Y ¿no? todos Imagínate estamos todo lo que hacen. expuestos a este o a esta? Sí, y te cuento por qué. Esta es la parte más interesante de por qué conocer las quimeras alquímicas nos es útil como sociedad. El monóxido de dihidrógeno, como lo dice su nombre, implica que es una sustancia con un oxígeno monóxido, o un oxígeno monóxido Ajá. y 2 hidrógenos, monóxido de dihidrógeno. Pues entonces es agua. Exactamente. Y todos los ¿Es datos agua? que te dije Es son agua. científicos. O sea, todo esto que estás Todo hablando esto que estuve diciendo, es agua. estaba hablando del agua. El agua se usa como escudo para la radiación. El agua está en los jugos. El agua no se puede usar para adulterar alcohol en las botellas. No. Fue baneada por Obama. Dije cosas muy chistosas que acaban pasando. No, A esto no, se le no. llama la falacia de la verdad incompleta.
Por ejemplo, dije que es un ácido con un pH de 7, lo que es verdad que es el más alto de todos, pero da igual que sea el más alto. Un ácido con un pH más bajo es más corrosivo. Entonces, esto se usa todo el tiempo para manipularnos, para vendernos medicina milagrosa, para decirnos que el cambio climático no es real, que las vacunas causan autismo o que los transgénicos son malos, ¿no? Desconocimiento científico, esto nos da a entender dos cosas. Uno, que somos altamente manipulables, y dos, que el desconocimiento científico nos lleva a muchos problemas, ¿no? Entonces, este es el consejo que les doy, es que se cercioren de qué se les está diciendo, de que investiguen las fuentes. Y es un llamado a evitar las fake news científicas, especialmente de personas que intentan venderte algo, ¿no? Yo detesto ver cómo la gente cae en curas milagrosas. Claro. Y pues sería todo por mi parte. Voy a estar subiendo más información @ el hombre robot. Buenísimo lo de hoy, ¿eh? Exacto, en redes sociales. Buenísimo. Muchas gracias, Fer. Gracias. Y justamente hablando de fake news, pues vamos con Andrés Oppenheimer. Quédate conmigo. Sigue a el hombre robot. Es un genio este chavo. Lo tenemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pero los medios de Rusia, de China, de Londres, de muchas partes del mundo lo buscan muy seguido. Es un genio, ¿eh? Volvemos. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Andrés Oppenheimer. Un gran tema, ¿eh? El día de hoy en tu reporte, Oppenheimer, este aumento de las fake news. Y ahora sí que como me pongo como el burro por delante, mi querido Andrés, bienvenido, te escuchamos. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Fernanda, este problema que yo pensaba que se estaba mejorando, solucionando, empezando a solucionar, está cada vez peor. A mí por lo menos me preocupa cada vez más. Porque fíjate que en días recientes recibí de varios amigos, por WhatsApp y por Twitter y por Facebook, una columna atribuida a Mario Vargas Llosa, al premio Nobel, sobre el enamoramiento de Argentina con el populismo. La columna se llama Sí, lloro por ti, Argentina, y me la mandaron a propósito del triunfo de la ex presidenta populista Cristina Fernández de Kirchner en las primarias de Argentina del 11 de agosto. Pero el hecho, Fernanda, es que lo recibí de varios lados, muchos de ellos de amigos que me lo mandaron por WhatsApp, gente súper preparada, algunos de ellos con doctorados en las mejores universidades del mundo, y no se habían tomado las más mínimas precauciones para verificar si la columna era auténtica. Esto le puede pasar a cualquiera, sobre todo si uno está a las apuradas, ¿no? Viendo algo que parece legítimo y estás en una luz roja en un semáforo o en una cita médica y bueno, aprietas el botón y se lo mandas a tu amiga, se lo mandas a tu amigo. Pero el problema, Fernanda, es que esas copias viralizadas empiezan a cobrar vida, se viralizan, y a menos que la persona que lo mande se dé cuenta y se retracte y diga, cuidado, me equivoqué, mandé esto, no es cierto, cosa que sucede poquísimas veces, eso se convierte en una realidad de por sí misma. Fíjate que cuando leí esto, yo dije, como tú sabes, lo conozco muy bien a Mario Vargas Llosa, lo entrevisté extensamente hace apenas unas pocas semanas en Lima, lo tuve en mi programa de CNN toda la hora, y cuando leí me pareció, esto no me suena a Mario, primero por el título, es un título tan trillado, a hacer una columna sobre Argentina y ponerle de título No llores por mi Argentina, me pareció, me parece rarísimo. Y cuando lo empecé a leer, me di cuenta aún más todavía que tenía varias crucelerías y varios clichés que me dije, esto es muy difícil que sea de Mario Vargas Llosa. Entonces, el fin de semana me comuniqué con Álvaro, con su hijo,
y le pregunté, oye, ¿esta columna de Mario es verdadera? Y su respuesta inmediata fue, no, es un fake total. No, bueno. Y me mandó un texto diciendo, las redes son el reino del fake, desgraciadamente. Me confirmó que él, Mario Vargas Llosa, solo escribe para un periódico, el Diario del País, y que salvo ensayos más largos, ocasionales, si no salió en ese diario, aunque a veces lo reproducen otros diarios, pero si no salió primero en ese diario, lo más probable es que es una noticia falsa. Y lo que me decía Álvaro es que lo que suelen hacer para hacerlo sonar más verosímil es sacar una frase de algún artículo antiguo de él o de cualquiera de nosotros, combinarle con otra frase de alguna entrevista y después añadir varios párrafos inventados para darle un viso de credibilidad. Y esto, Fernanda, esta columna en particular decía lo que Mario Vargas Llosa ha dicho muchas veces sobre Argentina y sobre Cristina Fernández de Kirchner, que, o sea, su gobierno fue uno de los más corruptos de la historia, que dejó el país en bancarrota, etcétera, etcétera. O sea, no le hacen decir nada que no haya dicho, aunque le agregan cosas que no dijo. Aunque el tenor del artículo es verdadero, muchas veces estos sitios de noticias falsas mandan este tipo de artículos para crear, primero para atraer lectores, segundo para crear un aura de credibilidad, para después sí cambiarle lo que dicen los presuntos autores y hacerles decir cosas contrarias a lo que piensan o lo que dicen. Ahora, yo pensé este fin de semana, Fernanda, o sea, soy el único que cree que este fenómeno está aumentando en lugar de reducirse. Y acabo de ver esta mañana un estudio realizado ahora, hace pocas semanas, por el Pew Research Center, que es uno de los centros de estudio más y de consultas públicas más conocido y más respetado en Estados Unidos, y resulta que toda la gente está viendo más y más noticias falsas. El 56% de los estadounidenses temen de que el problema va a empeorar en los próximos 5 años, y el 50% lo considera un gran problema, mucho mayor que la inmigración ilegal o el terrorismo. Fíjate esta encuesta, el 50% considera que los fake news son un gran problema, aunque solo el 38% lo ven así respecto de la inmigración ilegal y un 34% del terrorismo. Entonces, Fernanda, lo que yo le digo a mis amigos, y obviamente el presidente Trump y otros populistas en todo el mundo están embarrando la cancha y acusándonos a nosotros, a los periodistas, de ser quienes creamos noticias falsas, para ellos después hacer declaraciones totalmente mentirosas y hacer que nadie sepa qué es lo verdadero, qué es lo falso. Cuando me preguntan, y después de recibir estos WhatsApps y estos Twitters con esta columna falsa de Mario Vargas Llosa, Fernanda, lo que hice fue decirle a mis amigos que me lo mandaron lo que les digo siempre, varias cosas. Primero, en primer lugar, si recibes algo así, chequea de dónde viene. No creas nada que recibes en tu Facebook o en tu Twitter o Instagram. Si te lo mandó tu primo, tu amiga o quien sea, incluso si viene de tu familiar más cercano, a menos de que eso venga de un medio noticioso creíble y conocido. Hay lo que llamamos los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales verificamos las cosas antes de publicarlas. Y si la publicamos por error, si nos venden un cuento y lo creemos, y después descubrimos de qué es falso, lo decimos, porque vivimos nuestra credibilidad. Si no, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a leer. Segundo, lo que les digo, Fernanda, a todos los que
nos están escuchando, es, aunque venga la noticia que te manda tu amigo o tu amiga de una organización noticiosa conocida, haz una búsqueda en Google para asegurarte de que efectivamente fue publicada allí, porque mucha gente te manda un artículo, un supuesto artículo, escrito por una supuesta persona, diciendo que fue publicado en el New York Times o en El País. Mentira, no, nunca fue publicado en ninguno de esos periódicos. Entonces, haz una búsqueda de Google, pon un párrafo de ese artículo y pon el medio importante en el cual supuestamente apareció y averiguas en medio segundo si eso realmente fue publicado allí o no. Y en tercer y último lugar, Fernanda, por Dios, no tuitees, no reproduzcas, no mandes por WhatsApp esa noticia, no la circules, aunque estés totalmente de acuerdo con su contenido, aunque estés, como decía recién, totalmente de acuerdo con su contenido, porque si lo haces estás reproduciendo una noticia falsa. Y si te equivocas, lo admites y punto. Nos puede pasar a cualquiera. En el apuro del día, en la vorágine de las noticias, nos puede pasar a cualquiera. Pero la diferencia entre un medio creíble y un medio de fake news es que los medios creíbles, cuando nos equivocamos, que pasa cada tanto, lo admitimos y punto. Todos somos humanos, pero conservamos nuestra credibilidad. ¿Cómo lo ves? Pues fui mi propia víctima ayer, mi querido Andrés Oppenheimer, de una situación ¿Ayer? así. Sí, ahí lo vas a encontrar en mi Twitter. Y bueno, efectivamente no hubo otra cosa. Ya es un poco larga la historia para compartirla, pero no hubo otra más que ofrecer disculpas y decir, publiqué algo que era falso. Aquí dice, cometí el error de publicar una portada de un libro de texto que no existe. Ofrezco disculpas. La irreverente y egocéntrica fui yo y ustedes fueron generosos con el linchamiento. Empecemos de nuevo este día con pie derecho, buen domingo y gracias por su comprensión. Y la verdad es que no hay otra más que decir, ofrezco una disculpa. Perfecto. No estuvo, Perfecto. no estuve a la altura de ese momento, ¿no? Pero Fernanda, te pasa a ti y le pasa al New York Times y le Sí. pasa al Washington Post. A todos nos venden mercadería pescado podrido. A todos nos quieren vender y pasamos los periodistas una buena parte de nuestro día decidiendo, tratando de distinguir. De corroborar. Mercadería podrida, exactamente. De corroborar. La gente piensa, recibe algo y ese es el peligro de las noticias falsas, Fernanda. La gente recibe en su WhatsApp esa noticia espectacular que le mandó el primo o la prima, que no salió en ningún lado, y se siente importantísimo porque tienen la verdadera noticia que nadie publicó. Lo que no entienden es que nadie lo publicó porque no es cierto, porque los medios somos los primeros en recibir todas esas noticias. Si no las publicamos es porque las chequeamos y es mentira. Entonces, para nuestros oyentes, Fernanda, cuando reciban ese supuesto artículo mandado por tu primo, por tu prima, por tu amiga, por tu amigo, y no lo encuentres en ningún medio importante, ponle la firma de que es falso. Porque si es cierto, primero que si lo viste tú, olvídate que lo vieron los 5 principales periódicos, si es una noticia mexicana, de México. Y si en el afán de ser primeros alguien lo transmite y se da cuenta a los pocos segundos de que no es cierto, admite su error y punto. Pero si no sale en algún medio importante, para eso es lo que hacemos los periodistas todos los días, corroborar noticias y asegurarnos de que no nos vendan pescado podrido. Pero, Fernanda, este problema, en lugar de solucionarse, como te decía al principio, está empeorando cada vez más, porque cada vez más estamos recibiendo más noticias falsas, los periodistas y todos. Y esto se va a agravar aún más con los deepfakes.
Claro. Los vídeos trucados con inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, apareció hace poco el presidente Obama diciendo cosas que nunca dijo, pero es imposible saberlo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan aquí tengo la prueba de que fulano dijo de que tal barbaridad, y te pongan el video y efectivamente aparezca el presidente o el secretario o quien sea diciendo una barbaridad total y jamás lo haya dicho? ¿Cómo vamos a hacer? Creo, Fernanda, que ese va a ser uno de los grandes problemas del siglo XXI, porque si perdemos la noción de qué es lo verdadero y qué es lo falso, si perdemos la confianza en los periodistas que tratamos de hacer nuestro trabajo con credibilidad, entonces vamos a perder nuestra brújula, nuestro sentido de qué está bien y qué está mal. Todo va a dar igual, y eso es precisamente lo que quieren estas usinas de noticias falsas, muchas veces manejadas por gobiernos como el de Rusia, el de Irán, el de China, el de Venezuela, que quieren embarrar la cancha, quieren confundirnos a todos, quieren hacer que pensemos, quieren que no creamos en nada, ni en nadie, para crear una confusión tal que ellos puedan hacer lo que quieran sin que nadie pueda criticarlos. Pues ahí la información, mi querido Andrés Oppenheimer, te mando un abrazo con mucho cariño. Próximo lunes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por acompañarnos. Listas las actrices integrantes de Las Reinas Chulas. Como mariachi nos presentamos, ¿viste? Organizadoras del Festival Internacional de Cabaret. Marisol Gase y Cecilia Sotres, qué gusto. Gracias, Fer. Ya está todo planchado para el Festival 17º Internacional de Cabaret. Ya hasta estamos haciendo el siguiente. ¿En serio? Claro, apenas arranca y ya estamos viendo el que sigue. Cumple 17 años nuestro festival. Qué maravilla. Ahora, en calidad internacional, eso es, a ver, ¿nos podemos detener en la internacionalidad del evento? Sí, por supuesto. Tenemos 3 invitados internacionales en esta emisión, que es Brasil, es Argentina y Cuba. Entonces siempre tratamos de que vengan distintos artistas con distintas propuestas muy diversas, muy diferentes, desde la música, desde el clown, desde el burlesque, desde el cabaret político, desde el cabaret social. Entonces siempre con mucha variedad y muy distintos tipos de cabaret, desde distintas identidades, desde lo trans, lo queer, en fin, desde muchos lugares. Entonces hay hasta cabaret para niños y niñas en esta emisión. Entonces, pues, de veras, visite la página www.festivaldecabaret.com, porque va a encontrar, pues, una amplia variedad de espectáculos, desde para niños hasta para todo mundo. Son 10 días, 18 sedes. Del 22 de agosto al 31 tenemos 18 sedes, la mitad gratuitas. Ustedes métanse a la página para que vean la locura, porque además hay teatro para todos y para todas, y donde hasta el cabaret va hasta los lugares donde no llega el teatro ni nada, como cárceles, como hospicios, como casas hogares, o sea, va a todos lados. Y ahorita me gusta mucho que te admire que hay cabaret para niños, pero es que recordemos que el cabaret que nosotras, del que hablamos, pues es un abanico de posibilidades. Es crítica social, crítica política, hablamos de el bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo ve un niño en una obra de teatro que está molestando al otro niño y entonces él qué hace, le dice a su papá o no le avisa, ¿sabes? O sea, como también hay que formar a nuestros chamacos desde pequeños para que también vean cabaret, que es prácticamente crítica social, crítica política, humor, que siempre es el eje, ¿no? Entonces, por eso, y también invitar a toda la banda que vaya sobre todo a los internacionales, Fer, porque ahí son espectáculos que no regresan. A mí sí me interesa mucho saber qué se está haciendo pues, en Cuba. Era lo que me quedé pensando, ¿no? A ver, ¿cómo es diferente el cabaret? Tú dijiste 4, 5 o 2 nombres por ahí. ¿Pero qué es eso? Deberíamos hacer un programa del cabaret. Por supuesto, ¿no? porque de es un tipos abanico de cabaret.
Claro, cómo porque es en América ¿tú Latina. qué piensas inmediatamente? Dices, pues medias caladas, pestañas fíjate, postizas. tú me dices cabaret y me imagino a mis papás vestidos de largo, o sea, muy emperifollados, emperfumados, yendo a un evento divino en la noche con orquesta. Con orquesta en vivo, con grandes bailarinas, pero exacto. Pero pues que eso también es el cabaret. Fíjate. Es que tenemos además, pues, como mexicanas y mexicanos, la abuela que es la carpa mexicana, la revista mexicana, que nosotras de ahí, pues, venimos, ¿no? Totalmente de los artistas que conocimos luego en el cine nacional de Palillo, o sea, Tintán, se adecuaron, se han ido adecuando. Exactamente. A la época. Exactamente. O sea, hoy, ¿quién hace cabaret? Por ejemplo, en México conocidos. Pues Astrid Haddad, Regina Orozco. Muy bien. Nosotras, y hay muchas campañas jóvenes y ya con, ¿no? César Enríquez, Parafernalia, La Mafia, Leti Pedrajo, Montserrat Marañón, y también muchos actores y actrices que están migrando al cabaret. Exacto. Porque es sentarte a escribir tu propia, lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres decir, lo que te duele, lo que te llega. Y es hacerte cargo de eso, es no esperar a que llegue un dramaturgo o una dramaturga y que alguien te dirija, sino es consolidarte tú como un artista también creador de y dueño de tus contenidos. Entonces es sentarte a investigar. Es importante. Y quiero contarte algo muy padre que tenemos cada emisión del festival. Tenemos el vicio académico y tenemos charlas, conferencias, talleres. Viene, por ejemplo, Gastón Alzate a la Facultad de Filosofía y Letras a dar, él habla es un académico que habla de cabaret, estudia el cabaret profundamente desde hace más de 20 años y tiene libros y va a dar una súper conferencia en la Facultad de Filosofía. Tenemos talleres, por ejemplo, del cabaret actual, va a haber un taller de burlesque, que pues para los que no sepan, pues es el arte de desnudarse, pero de apropiarte con el cuerpo. No es como el deleite a una tercera persona, sino es reconocer tu cuerpo con los kilos, con la edad, con lo que, ¿no? Y ¿con qué razón te vas a quitar la ropa? Estás en tu casa y entonces ahí sientes que eres feliz y entonces haces un ejercicio para... O sea, tienen talleres, tienen conferencias, tienen eventos en vivo de cabaret. Vienen compañías de fuera de la Ciudad de México, viene Puebla, viene Veracruz, viene Morelos, en fin, vienen también grupos que están haciendo teatro cabaret Tijuana, fuera de la Ciudad de México, entonces también es un momento de decir, a ver, ¿qué están haciendo en otros lados? ¿De qué están hablando en Tijuana? ¿De qué están hablando en Veracruz? ¿De qué están hablando en Puebla? En Puebla hay una compañía desde hace muchos años, Talavera Cabaret, son 4 chicos maravillosos que hacen muchísimo cabaret y están todas las semanas en distintos lugares de Puebla haciendo cabaret y es interesante verlos, ¿no? Tener la oportunidad que casi nunca la tenemos de ver qué se está haciendo en Puebla y en otros lados. Entonces, pues de verdad, asistan. Los datos, por favor, para del irnos a pausa. Del 22 al 31 de agosto es www.festivaldecabaret.com. Gracias por estar, Marisol Gase. Gracias, muchísimas Cecilia. Gracias. Nosotros por acompañarnos. Vamos a una pausa, volvemos. Me estaba mandando en este momento Carlos Armando Rodríguez los datos de esta película de Disney, Lady and the Tramp, esta plataforma que va a ser un remake de Disney Plus, y los perros que participan serán perros adoptados por los actores. Así es, o sea, todos los perros son rescatados, ya sea de la calle o que los iban a sacrificar, ¿no? Y los actores de todo el reparto ya decidieron que se van a quedar con uno de ellos cuando termine la filmación. Va a ser un trancazo la película. Sí. Una pausa, regresamos. Quiero saludar a nuestro mexicano rifado el día de hoy, Daniel Rocha, emprendedor. Has tenido certificación en diseño disruptivo, de innovación, te especializaste en diseño, estrategia y política. En fin, ¿cómo te la rifas a través de esta trinchera que tú tienes? ¿Cómo te la rifas por México todos los días? Mira, fíjate, Fernanda, muchas gracias por el espacio. Y hablando de rifársela, la verdad es que yo durante muchos años he trabajado en el ámbito de recursos humanos. He tratado de contratar gente, de poder dar fuentes de empleo.
de forma diferente. Y a través del mundo del emprendedor he tratado en los últimos años tratar de, valga la redundancia, de poder estar cerca de los profesionales con oficio, de ver cómo muchas personas que tienen un oficio en México pueden darle valor, ¿no? Desde el punto de vista de un carpintero, un cerrajero, un plomero, un tatuador, un estilista, alguien que se dedique al diseño de las mascotas, que puedan estar cerca de la escena laboral. Y con estos 22 años de experiencia que tengo trabajando en recursos humanos, una parte muy importante para mí es seguir dando empleo. Y la forma en la que me estoy rifando es hacer una aplicación que permita a la gente estar cerca de los usuarios principales que requieren este tipo de servicios. Regularmente tenemos una facilidad de darle mucho más auge a las posiciones de repente ejecutivas o posiciones que son un poquito, digamos, en el snob, ¿no? en México, dejando atrás una parte muy importante que es la fuerza laboral, que le da vida también a países como China, ¿no? Donde esta economía que se ha venido desarrollando es a través de su fuerza laboral, y queremos nosotros en Job hacer que la gente tenga un espacio y traerlos a esta escena laboral. Entonces, uno entra, por ejemplo, a esta aplicación, utilizas tu ubicación y de ahí localizas a un plomero, un electricista, un jardinero, un mecánico, en fin, quien quiera unirse a la aplicación. O cómo, en estos tiempos los niveles de seguridad importan mucho. Entonces, ¿cómo sabes que esa persona va a ser una persona que no tiene antecedentes penales, en fin, que va a poder trabajar contigo? ¿Cómo logras ese filtro? Es una gran pregunta, y lo que hacemos en Job es, tenemos dos modalidades. Una modalidad que es para usuarios, es aquel que se mete a la aplicación y busca este jardinero que mencionas, Fernanda, y la otra persona es el jardinero que se da de alta en la aplicación como profesional. Adentro de la aplicación de profesional tenemos dos modalidades, una gratuita y otra que tiene una membresía. Esa membresía tiene un costo anual, y a través de ese costo anual lo que hacemos nosotros es aplicar una prueba psicométrica con un algoritmo que nos permite verificar el nivel de integridad y confianza de la persona. A esto le añadimos algunos aspectos como que tiene que estar 100% visible en sus datos, tiene que estar capturada la imagen o la fotografía de su local, tiene que tener mucha visibilidad hacia los usuarios justamente para brindar esta seguridad. Lo que hacemos en Job es vender seguridad. Nosotros en Job no cobramos ningún tipo de comisión por el trabajo que realiza el jardinero o el carpintero, no hay ningún tipo de comisión. Simplemente lo que hacemos es tratar de certificar a las personas en su nivel de seguridad, añadiendo estos aspectos de visibilidad en donde tienen que estar 100% localizables, en donde no haya ningún tipo de malversación en la información que se capture. Y adicional, si las personas no llegan a pasar este control de integridad que nosotros hacemos, tienen la opción de permanecer en la aplicación de forma gratuita y durante 6 meses después volver a aplicar la encuesta o el examen de integridad. Nosotros lo que queremos es justamente proveer de servicios seguros a la comunidad de México. Bueno, pues danos los datos, porque a mí sí me gustaría poderte apoyar, y esta forma de emprender algo, pues me parece muy importante hacerlo hoy en México, y sobre todo, pues en una aplicación que nos puede resolver la vida y que desarrollaste de manera tan precisa. Los datos, Daniel, por favor. Perfecto, nos pueden encontrar en www.job.mx y nuestras redes sociales son job.mx. De todos modos, si van directamente a la página, repito, www.job.mx, Job se escribe JW, y ahí descargan directamente las aplicaciones. Las tenemos en las tiendas de App Store y de Android. Bueno, pues así entregamos el micrófono. Bueno, ¿tú con qué te quedas el día de hoy? ¿Qué te gustó del programa? Pues me gustó mucho lo que hablaron en las entrevistas anteriores, ¿no? Del agua, pero particularmente ahorita de esta entrevista me gusta el espacio, y me gusta que puedan apoyar a personas que estamos de verdad interesadas en hacer algo por el país. Es difícil que encuentres a alguien que quiera meter su lana sin obtener de entrada nada a cambio, y lo que requerimos es justamente darle la fuerza a México. Necesitamos mexicanos más rifados, ¿no? Ay, qué bonito. Yo me quedo con eso. ¿Tú, mi querido Emilio? Yo me quedo con la telenovela, radionovela o la novela de lo que sucede en la estafa maestra. Yo me quedo con la llamada de Esteban Moctezuma, con esa felicitación, Esteban.
Gracias por estar pendiente de mi @QTF. Te agradezco enormemente por ese error cometido de mi parte. Y tu llamada, tus comentarios, de verdad, no sabes cómo los aprecio. Hasta pronto. Muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.